Buenas tardes, bienvenidos al Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz, que continúa con la programación de este curso y en esta ocasión con un acto importante ligado a la Cátedra Ateneo de la Universidad, que es la presentación del libro Los dos ingleses, a cargo de don Juan Cartaya Baños, que es doctor en Historia Moderna y licenciado en Historia del Arte. Es miembro de la Real Academia Matitense de Heráldica y Genealogía y de la Academia Andaluza de Historia, al que le agradezco enormemente que esté esta tarde aquí con nosotros y que haya optado por este Ateneo para la presentación de su libro. Y lo va a presentar pues uno de nuestros queridos ateneístas y presidente de la tertulia de Historia, de la sección de Historia, Manuel Parodi Álvarez, que como todos sabéis es doctor europeo en Historia, ateneísta, como digo, y miembro de la Academia Andaluza de Historia también. Así que, mi querido Manolo, cuando tú quieras, haces la presentación de Juan Cartaya. Pues muchas gracias, presidente, por la venia. Bien, yo, como decía aquel, seré breve, porque uno de los principales defectos que puede tener un presentador es el de creerse que la conferencia la da él, y eso yo creo que lo hemos vivido todos de una forma u otra, ¿no? Entonces no es el caso, aparte de que Juan es amigo, los quiero mucho, no le voy yo a fastidiar la tarde. Cuando el profesor doctor Juan Cartaya Baños, cuya docencia universitaria se reparte entre las universidades Pablo Olavide y Fernando III de Sevilla, hace unos años me regala su primera novela histórica, que la tenemos aquí a la izquierda, El Reino del Gran Sevilla. Pues yo, que soy historiador y que como muchos historiadores tengo el vicio de no leer apenas novela histórica, como que Robert Graves excluido, pues me la leo, porque Juan es amigo, porque es colega, porque, bueno, el libro tenía buena pinta, el reinado de Felipe II siempre es apasionante, y vuelvo a decir, porque es amigo. Cosa que no me ha sucedido con las otras dos que ha publicado, que no me las he leído porque me las ha regalado un amigo que es el autor, me las he leído porque Juan tiene el pulso en la palabra. Tiene la virtud del buen historiador que se mete a escribir novela histórica, en el sentido de que es historia, tú lo lees y dices, este hombre sabe mucho de historia, pero la historia no se come a la novela, que es un defecto que suelen tener, por desgracia, algunos historiadores metidos a novelistas históricos, que al final hay algún caso ínclito cuyo nombre y apellido conocéis todos, y no voy por piedad, no voy a citar, pero al final el historiador se come al novelista y la historia se come a la novela, con lo cual el pulso dramático, la creación de escenarios, la tensión permanente se suelen diluir en el dato, la fecha, el nombre, la descripción, y no digo que esté mal, pero no es novela histórica. En este caso tenemos tres magníficas, espléndidas novelas históricas escritas por un espléndido y magnífico historiador que se dedica a la docencia y a la investigación, que por su doble raíz de historiador del arte y de modernista, de especialista en el mundo precisamente en el que se desenvuelven estas novelas históricas, conoce bien aquello de lo que habla y además sabe cómo transmitirlo. Una virtud que le viene, entre otras cosas, de su labor como comisario de exposiciones artísticas magníficas en Andalucía Occidental, que son siempre una forma de divulgación que trasciende de lo escrito, que llega al corazón a través de la vista, que sigue siendo uno de nuestros principales sentidos a la hora de percibir las emociones. Juan es, he dicho, investigador, es docente, es académico, se ha dicho, de varias academias, ha sido mi padrino académico en la Academia Andaluza de la Historia y ha tenido el detalle conmigo no solamente de serlo, sino de darme la réplica y de permitirme que esa réplica fuera el epílogo del libro que recientemente publiqué y se presentó aquí sobre arqueología española en el norte de África. Digo esto porque hasta donde yo lo conozco, y hombre, no son 20 años, pero llevan siendo unos pocos, es una persona extraordinariamente generosa, que te abre las puertas de su casa y de su corazón, y claro, es una persona que lo hace
como escribe, dándolo todo sin pedir nada a cambio. Y eso yo creo que está bien decirlo. No solamente porque la laudatio del amigo es una cosa como muy obvia, sino contra, porque como estamos en un mundo tan complicado, pues no está mal poner de manifiesto que esa nobleza de espíritu existe y además se refleja en esa absoluta generosidad de unos textos que nos llevan sin perder el pulso, digo, literario, a una época histórica que, si tú no supieras que es novela, pues como pasa con grandes, y no estoy haciendo comparativas, ya mencioné a alguien antes, con grandes historiadores devenidos novelistas históricos, podía perfectamente pasar por un libro de historia, porque lo que se está contando son acontecimientos históricos. Y vuelvo a decir, sin que se pierda el pulso. He dicho al principio que no me voy a extender. He hablado del amigo, he hablado del académico, he hablado del profesor. No he hablado del gaditano consorte, de orígenes gaditanos. Porque claro, somos un palíndromo, Juan y yo. Él es gaditano consorte y yo soy sevillano consorte, siendo él sevillano y yo de Puerto Real, como sabéis, ¿no? Con lo cual es una cosa como especular, ¿no? Y pues sí, él es sanluqueño consorte, gaditano consorte, y tiene una raíz personal en sus antepasados gaditanos de la tacita, ¿no? Y esa carencia pues se nota, ¿no? Entre otras cosas, como veréis, en la facultad, en la capacidad de comunicación y de contacto. Creo que para una presentación que quería ser amigable en tanto en cuanto no devoradora de su tiempo, me basta y me sobra. No sé si he planteado un escenario que se haya comprendido, creo que sí, a la hora de dibujar al historiador, al novelista y a la persona, pero ahora ya le toca en suerte a él desmentirme o no. Así que Juan, tuya la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Todos los medios técnicos ya saben lo que son, los crías demonios. Bueno, muchas gracias al Ateneo, porque si no, pues evidentemente este acto no hubiera tenido sentido, el Ateneo de Cádiz, nada menos, su presidente, por evidentemente también esta hospitalidad a Manolo, porque es generoso, porque es espléndido y porque, bueno, luego te daré un par de copas, Manolo, que te las has ganado. Pero aparte de eso, pues bueno, muchas gracias también a ustedes, porque, en fin, este tipo de actos, de presentaciones, de lecturas, de cosas así, si no hay público, pues la verdad que es triste, y hay público, lo cual se agradece. Y yo lo que les prometo, o por lo menos voy a intentar, es cumplir un 10º mandamiento, que a lo mejor pues no se expresa quizá de forma habitual, pero es no aburrir. Yo creo que además de los 10 mandamientos canónicos, ese 11º mandamiento, el no aburrir, sería deseable, ¿no? Aquí la pregunta es, bueno, ¿por qué un señor que se dedica fundamentalmente a la investigación histórica, a la investigación académica, que, oye, pues mira, pues yo qué sé, yo he escrito pues, una monografía sobre Mayorazgo, una biografía de Diego Ortiz de Zúñiga, que es un cronista sevillano del siglo XVII, es decir, un estudio sobre la fundación de la Real Maestranza de Caballería en Sevilla. Bueno, ¿cómo este hombre le da ahora por escribir novela histórica? Es decir, ha cogido alguna enfermedad, ha picado un bicho, tiene un sarampión de estos raros. Bueno, yo creo que también hay una cosa importante en lo que es la novela histórica, y es esa conciencia que uno tiene de creador, en cierto modo un poco demiurgo, ¿no? Es decir, he creado unos personajes, o los he recreado, porque en realidad son personajes históricos, la gran mayoría son personajes estrictamente históricos, les he dado forma, les he dado una voz, les he dado un comportamiento, les he dado un lugar, les he dado una época, un tiempo, un carácter, un aspecto físico, porque en general nosotros, ¿qué sabemos del aspecto físico de nuestros antepasados? Sabemos muy poco, ¿no? Y más cuando nos remontamos a estos tiempos. Y entonces, bueno, pues esto fue un ejercicio que, como casi todo, prácticamente casi todo, pues su intención nació en la pandemia. Ya saben ustedes que en la pandemia, pues unos hacían panes y bizcochos y otros hacían otras cosas. Y entonces, bueno, pues la pandemia a mí me dio por biografiar, hablaba hace un momento de don Diego Ortiz de Zúñiga, y empecé a pensar un poco también, digo, oye, ¿yo por qué no escribo algo que no sea solamente ensayos eruditos, biografías eruditas, monografías eruditas,
que me van a editar pues, instituciones o universidades y que van a tener luego una difusión que se va a limitar a 200 lectores, 300 lectores, porque todos sabemos lo que hoy en día son las publicaciones académicas, en realidad, que generan poco rédito, digamos, para tanto esfuerzo en muchos aspectos, ¿no? Y entonces empecé a pensar, digo, bueno, ¿y si yo me pongo a escribir una novela, de qué hablo? Y claro, me remonto ya a la primera, ¿no? Y digo, bueno, ¿yo qué conozco bien? Digo, yo conozco bien la Sevilla del 16. Creo que la conozco bien. Es decir, yo tengo una amiga, además, que es muy simpática, y que me dice, oye, Juan, tú te mueves mejor por las calles de la Sevilla del 16 que por las calles de la Sevilla del 21. Digo, sí, pues mira, la verdad es que sí. A mí de vez en cuando me sale decir calle de la Mar, ¿vale? En vez de calle García de Vinuesa, por ejemplo. Y entonces digo, bueno, pues yo sé de la Sevilla del 16. ¿Qué cosas ocurren en ese momento, en esa ciudad? Bueno, pues por ejemplo, en 1570 el rey Felipe II visita la ciudad. Y entonces, bueno, pues ahí salió esa primera novela que fue pues, un divertimento. Decir, oye, pues, vamos a probar a ver qué sale, ¿no? Y la cosa pues parece que salió, porque en fin, la editorial pues rápidamente me ofreció publicarla y luego pues sobre todo, digamos que también han tenido la paciencia de permitirme tener una continuidad. La segunda, que se llama Plata de India, es una novela que transcurre también pues, en un espacio temporal similar y que transcurre pues, entre Sevilla y Sanlúcar, que son fundamentalmente sus dos localizaciones principales, aunque luego también haya más. Ahí está Londres, ahí está París, y son, en cierto modo, una novela que geográficamente son novelas un poco corales, ¿no? Y bueno, pues como no hay 2 sin 3 y esperemos que no haya 3 sin 4, porque la 4 ya la estamos escribiendo, pues resulta que me dio por hacer algo también vinculado a un año que me parecía tremendamente interesante y que es el año de 1588, que como todo el mundo sabe, pues el año de la famosa Felicísima Armada, que fue todo menos felicísima, es decir, lo que a nosotros nos han enseñado como Armada Invencible, que fue pues un proyecto importante, meditado, de largo alcance, que pretendía pues, bueno, revolucionar el gobierno y el mando en la Inglaterra de los Tudor. Y bueno, pues dándole vueltas a esto, digo, bueno, ¿y por qué no empezamos un poquito antes? ¿Por qué no empezamos en el año 1587? Y en ese momento apareció Cádiz. Y le pareció, pues como siempre parece Cádiz, me pareció como una epifanía. Bueno, lo ha comentado Manolo, yo tengo una relación tangencial, digamos, con Cádiz. Mi tatarabuelo nació aquí y familiares míos tuvieron un asiento con la Real Armada en el siglo XVIII y estuvieron residiendo en Cádiz y estuvieron abasteciendo los buques de la Armada. Y bueno, aparte de eso, pues yo tengo la suerte de haberme casado con una medio sanluqueña. Mi familia original proviene de Jerez de la Frontera, allá pues, estamos hablando del final del siglo XV, cosas así más o menos, o sea que a mí Cádiz no me es ajena. Y en ese año de 1587 resulta que, como ustedes saben mucho mejor que yo, porque ustedes son de aquí, hay una razzia, podríamos decir, un asalto que finalmente se ve frustrado del pirata Drake, el famoso Drake de Lope de Vega, que escribió una obra que se llama La Dragontea, y Drake pues lo que va a hacer va a ser atacar la ciudad de Cádiz, pretende incluso desembarcar en ella, lo que finalmente se frustra, pero bueno, hay un asalto a Cádiz y ese asalto a Cádiz es precisamente uno de los momentos fundamentales del libro. Es decir, la novela que tiene evidentemente un recorrido del que ahora voy a hablar un poco, pero no puedo reventarlo porque si no, pues lógicamente no interesa leerla, pero y creo que merece la pena leerla. Es mi opinión. Yo creo que, en fin, a nadie le parecen feos sus hijos, pero creo que es una novela divertida, entretenida y ágil, que creo que también es muy de agradecer en estos tiempos que corren, ¿no? Bueno, pues, como digo, el tema es que Cádiz tiene un peso específico en esta novela, porque precisamente uno de los hechos fundamentales que se narran en ella es ese episodio, que es un episodio importante de la historia de la ciudad, y además, pues bueno, yo he tratado también desde mis medios y utilizando sobre todo también pues
evidentemente una base que serían documentación, cartografía, incluso, pues, yo qué sé, vistas panorámicas de la ciudad, ¿no? Las famosas de Antonio de las Viñas, ¿no? Pues tirar un poco y tratar de traer al día de hoy pues lo que era ese Cádiz de 1587 y lo que fue pues ese ataque de Drake, que se narra en distintas fuentes. Hay sobre todo dos fuentes inglesas contemporáneas, y luego pues también hay una fuente italiana que lo cuenta, digamos, desde el punto de vista de los atacados, es decir, el punto de vista de los atacantes y el punto de vista de los atacados. Pero la novela no es solo Cádiz, pese a que mucho pasa en ella, y mucho sucede en su bahía, y ahí aparecen, pues, como por ejemplo, Solos de Francis Drake, que aparece el Luca de Medina Sidonia, aparecen muchos personajes, el corregidor de la ciudad, y hechos, ¿no? Esa avalancha que termina matando a más de 30 personas que intentan refugiarse en el castillo, y el alcaide del castillo cierra las puertas y no les deja entrar, y a partir de ahí, pues, bueno, hay mujeres y niños que mueren aplastados, ¿no? Eso quizás es una historia que a lo mejor es menos conocida, pero que sucedió. Y el caso es que yo la trilogía y esta novela, pues evidentemente no es una excepción, también he tratado de plantear pues, como una novela, en cierto modo, de intriga. Es decir, si la queremos llamar policíaca, no es exactamente policíaca, es una novela de intriga. Hay dos personajes que son una constante en las novelas. Uno es un canónigo, el canónigo Francisco Pacheco, que en la Sevilla del 16 es un señor cultísimo. Si ustedes van un día a Sevilla y ven las inscripciones que tiene la Giralda, fue precisamente Pacheco el que las eligió y el que las diseñó. Pacheco es además un canónigo importante dentro de la catedral, capellán real, y luego, bueno, es el tío de Francisco Pacheco, el suegro de Velázquez, nada menos. Es decir, estamos hablando de un personaje histórico que aparece tal y como yo he creído que podía ser, porque de él tampoco sabemos demasiado. Era de Sanlúcar, por cierto, Francisco Pacheco, el canónigo. Y luego, por otro lado, pues aparece también un personaje también histórico, que es, digamos, su contraparte. Son una especie de Holmes y Watson en la Sevilla y en la Andalucía del siglo XVI. Se llama Fernando de Medina, es un 24, es decir, es lo que podríamos llamar o describir como un concejal en la Sevilla de la época. Es un personaje rigurosamente histórico y un personaje además también tremendamente culto, que tenía una biblioteca interesantísima para la Sevilla de la época, que tenía además una colección de arte muy notable en sus casas del barrio de San Bartolomé. Y con ello, bueno, pues aparecen otros personajes, algunos más relevantes, otros menos relevantes, históricos, como digo, en su mayoría. Mateo Vázquez de Leca, el secretario de Felipe II, el propio Felipe II, que aparece constantemente. Nosotros en la novela nos vamos a sentar con Felipe II y con la Junta de Noche decidiendo la estrategia que va a utilizarse para, digamos, impulsar la armada que va a salir de Lisboa para, recoger a los soldados de Alejandro Farnesio y llevarlos a Inglaterra, ¿no? En realidad era la función de la armada era realmente una función de transporte. Yo esta función la comprendí hace, pues no mucho, este verano, creo recordar, estábamos en la base de Rota y nos fuimos a ver el portaaviones Juan Carlos I. Y una cosa que nos llamó muchísimo la atención era que no tenía armas, era un buque prácticamente desarmado. Y se entendía porque no era necesario que estuviera armado, porque llevaba una pequeña flota alrededor que lo protegía y lo defendía. Bueno, pues esa es la función de la armada felicísima, era transportar tropas. Y bueno, pues el caso es que hay podríamos decir, una especie de fulminante, ¿no? Que es el que provoca todo esto. Es decir, ¿por qué finalmente todo esto va a comenzar a andar? ¿Por qué la trama de la novela se va a desarrollar? ¿Por qué la historia se va a escribir como se escribe? Pues porque también, en ese mismo año, Isabel I de Inglaterra, la novela también transcurre en buena parte en Inglaterra, y vemos también un poco los afanes, ¿no?, de la parte contraria para tratar de impedir esa invasión, pues ha ejecutado a su prima María Estuardo. De hecho, el libro comienza con la ejecución de María Estuardo, ¿no? Y una ejecución, por cierto, además, en fin, bastante
poco agradable, por decirlo de alguna forma. Entiendo que ninguna ejecución lo es, pero en esta particularmente, pues unas cotas de cierta morbosidad, por cuestiones a veces también un poco ajenas al guión original, pero que le dan mucho cuerpo, ¿no?, a esa situación. Bueno, pues el caso es que eso es el detonante de todo lo que vendrá detrás. En el libro también se insiste mucho en algo muy importante que yo creo que, bueno, ya de hecho lo había tocado en la novela anterior, en Plata de India, que es la política internacional. Es decir, la España del 16, la Sevilla del 16, la Cádiz del 16, son ciudades que están inmersas en una red global. Son ciudades que tienen su importancia, su mucha importancia, su poca importancia o su relativa importancia, pero tienen su importancia. Son ciudades que además forman parte de un juego muy complejo, político, un juego de ajedrez entre las grandes potencias, porque también tenemos que entender que en ese momento España es una superpotencia, es decir, la monarquía hispánica es una superpotencia. Y Inglaterra, que todavía no es Gran Bretaña, no lo será hasta el siglo XVIII, Inglaterra es una potencia de tamaño medio, es decir, es una pequeña potencia realmente en el concierto de las naciones. Luego, evidentemente, ya con el siglo XIX, con la creación del Imperio Británico, se busca lógicamente remontar ese imperio a un origen lo más lejano posible. Y entonces se fija la mirada en la época de Isabel I, que es una época importantísima para la historia de Inglaterra, de su cultura, etcétera, ¿no? Y es cuando pues empieza también a ficcionarse, a novelarse, se crea ese mito, que es un mito que se crea casi inmediatamente, ese mito de esa armada invencible que nadie podría vencer, pero que Dios, que estaba de nuestro lado, me refiero a la potencia protestante de Inglaterra, Dios, que estaba de nuestro lado, ayudó a que los enemigos se dispersaran, porque mandó unos vientos y unas tempestades y los enemigos se dispersaron. Hay un retrato de la reina Isabel, que es el retrato de George Gower, se llama Retrato de la Armada, en donde vemos perfectamente esa imagen, la reina, y detrás, en unos ventanales, aparece la flota inglesa navegando en plena bonanza y la flota española hundiéndose en una tempestad. Entonces, bueno, pues ese es, digamos, el marco, ¿no? Y también, sobre todo, pues lo que sería el papel de lo que es el espionaje en la Europa del siglo XVI. Porque nosotros a lo mejor pensamos que hoy en día, pues con las grandes agencias de información que tienen las potencias, pues evidentemente el espionaje es una cosa casi reciente, pero no es así. Es decir, la España de Felipe II tenía una enorme cantidad de espías. El embajador, por ejemplo, Bernardino de Mendoza, que aparecerá en la novela y que también ha aparecido en novelas anteriores, que era embajador en París en aquel momento, tenía una red de espías extraordinaria. La reina tenía una red de espías tremenda, que estaba gestionada fundamentalmente por su secretario, Sir Francis Walsingham, que era un personaje enormemente interesante también. Y vamos a ver ese conflicto entre los espías de un lado y los espías de otro, que tratan a toda costa de desinformar, de capturar información, de conseguir la ventaja, que en ese momento también, en lo que es el ámbito, digamos, político del entorno de la época, pues era un elemento clave. Entonces, esta novela, yo no sé si es muy ambiciosa, si no lo es, mi mujer, que siempre tiene razón, por supuesto, me dice, es demasiado corta. Le digo, no, hombre, no, es ágil, no nos equivoquemos, la cortedad es una cosa, la agilidad es otra, es ágil. Lo que pasa es que te lo has leído muy rápido, te ha divertido, te ha gustado, entonces por eso se te ha quedado corta. No, hombre, tan corta no es. Bueno, el caso es que yo lo que he querido con esta novela y lo que aspiro a transmitir a los lectores, que espero que sea mucho, porque de hecho las novelas anteriores han tenido una buena acogida en la, bueno, digamos un poco el ranking, si lo queremos llamar así, que los libreros de Sevilla pues ofrecieron al público en las Navidades de 2024, pues salió los libros de los amigos Medina y Pacheco, pues como uno de los títulos más vendidos en Sevilla en ese año. Con lo cual, bueno, yo aspiraría a algo más que una cierta distribución local, pero bueno, si la hay, buena sea y bienvenida sea, ¿no? Y yo lo que quiero, sobre todo con esto, pues también transmitirles a ustedes
lo apasionante que puede ser, lo divertida que puede ser, lo interesante que puede ser nuestra historia. Por estas páginas circulará Felipe II, circulará una prostituta de un burdel de Cádiz, circulará el corregidor de la ciudad y también circulará el rector del Colegio de los Jesuitas de la ciudad en aquel momento. También va a circular el asistente de Sevilla, es decir, el alcalde de la Sevilla de la época, ¿no? El conde de Orgaz. Vamos a ver también, pues, por ejemplo, a personajes muy curiosos, a lo mejor menos conocidos, por ejemplo, don Alonso de Leiva, que era uno de los capitanes que mandó la Armada, la Felicísima Armada, la Armada Invencible, y que naufragó en las costas de Irlanda y que está retratado por el Greco. Es decir, tenemos la cara de don Alonso, igual que tenemos también la cara de otros personajes, como por ejemplo el padre Pineda, que es el rector del Colegio de San Hermenegildo de Sevilla, o por ejemplo pues también el padre Alcázar, que también pues, está retratado precisamente por Francisco Pacheco, por el sobrino de nuestro canónigo. Aparecen subastas en las gradas de Sevilla, aparecen tertulias literarias en las cuales, bueno, pues de soslayo nos vamos a encontrar con algunos incluso pesos pesados de la literatura de entonces. Aparece, por ejemplo, el teatro inglés, o las luchas de toros y de perros, también de osos, en los cosos que estaban pues, a orillas del Támesis, en Londres. Es decir, que nos vamos a encontrar con un paseo por la Europa del siglo XVI, y todo esto pues, dentro de una novela, algo que espero pues, que sea agradable, sea por lo menos provechoso, y que también, pues no, sobre todo, que no nos aburra. Esa es la idea también que tengo con esta colección, que no se termina, o por lo menos espero que no se termine. Eso ya no depende solo de mí, depende de la editorial y de la paciencia que tenga. Y bueno, ya amenazo, lo dije el otro día en Sevilla en la presentación que hicimos en la Cámara de Comercio, amenazo con un cuarto título que estará centrado en la Sevilla también del 16 y en el ámbito de las profecías que rodearon el final del reinado de Felipe II. El reinado de Felipe II da muchísimo juego, muchísimo. El carácter del rey es un carácter interesantísimo. Lo vemos en su fundación del Escorial, lo vemos en sus jardines de Aranjuez, donde él era más feliz. Lo vemos discutiendo sobre negocios de Estado, pero también preocupándose por si su hija se está divirtiendo. Es decir, son personas. Esa es la idea. Y es lo que yo he querido traer en estas novelas. Personas como nosotros, que tienen en muchos casos las mismas necesidades, los mismos deseos, las mismas expectativas, pero de las cuales nos separan nada más que unos pocos siglos. Y yo creo que con esto ya he hecho bastante, me parece a mí. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Pues si tenéis alguna pregunta, algún comentario o algo que queráis que la autora aclare, pues yo creo que ahora es el momento. Por aquí. Yo me pregunto por qué Cádiz o Sevilla no llegaron a ser capital de España. Bueno, aquí hay evidentemente también que hablar de escalas diferentes, ¿no? Sevilla, en este año del que hablamos en la novela, tiene unas 120.000 habitantes. Es más o menos casi su tope máximo, más o menos unos 120.000 habitantes. Es una de las ciudades más importantes de España en ese momento, ¿no? Es una de las sedes económicas de la monarquía hispánica, porque en 1503 los reyes católicos instalan allí la Casa de la Contratación. Y entonces, bueno, evidentemente, al igual que, por ejemplo, otras ciudades, como serían Amberes, o como, por ejemplo, a partir de 1580, pues sería Lisboa, son ciudades que tienen un enorme peso en la vida política del reinado de Felipe II, ¿no? De hecho, Felipe II va a ser el primer monarca que va a establecer una corte estable en la monarquía española. En la década de 1560, Felipe II decide crear una capital en Madrid,
porque básicamente, para entendernos, le gustaba cazar. Y los montes del Pardo, y también la zona cercana a Aranjuez y todo lo demás, le permitía cazar. Entonces le divertía mucho. Tenía también cerca lo que sería su fundación de San Lorenzo del Real del Escorial, tenía el Palacio de Aranjuez, el bosque de Segovia. El rey estaba constantemente en movimiento, pero estaba constantemente en movimiento en esos ámbitos. Cuando él, en 1580, es jurado por las Cortes de Tomar como rey de Portugal, se va a Portugal durante un tiempo, reside en Lisboa, escribe además, de hecho, en esa época, unas cartas deliciosas a sus hijas, a la infanta Catalina Micaela, que después casaría con el duque de Saboya, y a la infanta Isabel Clara Eugenia, que después casaría con el archiduque Alberto de Austria. Y luego, bueno, pues evidentemente él nunca planteó la posibilidad de hacer un cambio de capitalidad. En los reinados anteriores, la capital era donde estaba el rey. Es decir, cuando los reyes estaban en Alcázar de Sevilla, la capital era Sevilla. Cuando los reyes estaban en Valladolid, la capital es Valladolid. Cuando estaban en Toledo, la capital es Toledo. ¿Sevilla podría haber sido capital? Bien, podría haber sido capital, hubiera sido posible. Yo creo que más bien quizá hubiera tenido más posibilidades Lisboa. Y hubiera sido además una capital interesantísima, porque hubiera tenido una salida al Atlántico, que era, digamos, el ámbito natural de expansión de la monarquía hispánica. Es decir, España, o bueno, la corona de Castilla, ¿no?, se había expandido hacia el Atlántico, primero con la conquista de Canarias, y luego posteriormente ya, a partir de 1492, primero la zona del Caribe, y luego a partir de 1519, pues la zona de digamos, de la tierra firme americana, ¿no? Luego también Cádiz. Cádiz es una ciudad que en ese año tiene unos 4.000 habitantes, no tiene más, tiene 1.000 vecinos. 1.000 vecinos. Cuando hablamos de vecinos, estamos hablando de un número de habitantes más limitado, ¿no? Entonces Cádiz no. Cádiz realmente, ¿cuándo comienza Cádiz a descollar? Podríamos decir, pues realmente a partir de 1680 es el momento en el cual las flotas dejan de llegar a Sevilla, y las flotas ya salen de Cádiz. ¿Por qué dejan de llegar a Sevilla? Porque la barra de Sanlúcar está condenada. Y los galeones son galeones muy grandes, que ya no caben, tienen un gran calado. Antes eran naos, y las naos podían. Y de hecho incluso el problema del atasco, que ya había, un atasco enorme, porque las flotas eran flotas muy grandes, 90, 100 barcos, las dos flotas que salían para América, solían establecerse, bueno, primero en la rada de Bonanza, se llamaba Bonanza, antes se llamaba el puerto de Barrameda, y luego en lo que se llaman los antepuertos. Los antepuertos son pues, lugares donde los buques se van estacionando a lo largo del río. Y luego llegan a la ciudad, y en la ciudad se instalan en lo que se llama el compás de las naos. El compás de las naos es el espacio que va desde la Torre del Oro hasta lo que hoy en día es el puente de Triana. Es decir, Mercado del Barranco, puente de Triana, que era el puente de Barca. Ese puente almohade, que bueno, fue el único puente que tuvo Sevilla durante muchísimos siglos. Claro, a partir de 1680 los barcos ya no llegan a Sevilla y los barcos ya amarran en Cádiz. Y luego hay un momento también fundamental, que eso ustedes lo saben mucho mejor que yo, que tras el lustro real, es decir, tras la visita de Felipe V a Sevilla, se va a cambiar la casa de contratación de lugar. Y entonces la casa de la contratación, que ha estado de 1503 en Sevilla, va a pasar a Cádiz. Y ese es el momento de Cádiz. Ese es el gran momento de Cádiz. También Cádiz tiene otro problema, que es su limitación espacial. Cádiz tiene un problema, y eso ustedes saben mucho más que yo también. La limitación espacial de Cádiz le hubiera impedido, creo yo, haber tenido esa condición capitalina. Pero eso no quiere decir que Cádiz no tuviera una gran importancia. La tenía. La tenía además dentro de una Andalucía occidental que era muy bollante, que estaba, al igual que Andalucía occidental, podríamos decir que estaba presidida por Granada. Andalucía occidental estaba presidida por Sevilla, realmente, ¿no? De hecho, hasta la división provincial de Javier de Burgos, el reino de Sevilla abarcaba Cádiz, abarcaba Huelva, abarcaba parte de Badajoz, abarcaba la propia Sevilla. Es decir, que por eso digo que Sevilla tal vez. Hay que pensar también que en ese momento, por ejemplo, una ciudad como Londres tiene 200.000 habitantes. París está más o menos al estilo. Madrid no. Madrid tiene muchos menos habitantes. Pero no es una decisión
bueno, lo de Madrid además luego se juega con Madrid. Ustedes conocen al Duque de Lerma, ¿verdad? Imagino que saben quién era. El Duque de Lerma era un sinvergüenza, de mucho cuidado, y era un especulador inmobiliario de los que no hay. Y este señor pues hizo un juego con la corte, ya en el reinado de Felipe III. Cogió, compró en Valladolid todos los solares y todas las casas que pudo, convenció al rey para llevarse a la corte a Valladolid, se llevó a la corte a Valladolid, vendió a precio de oro todo lo que pudo en Valladolid, se forró. Si ustedes pueden ir alguna vez a Burgos, a Lerma, van ustedes al parador de Lerma y verán ustedes el palacio que se hace el Duque de Lerma allí, con la colegiata además, ¿no? Y luego resulta que acepta un soborno de los concejales de Madrid, los 24, bueno, los concejales de Madrid le dan un soborno importante, compra locales en Madrid, compra casas en Madrid, etcétera, y se lleva otra vez la corte a Madrid, con lo cual vuelve a redondear la operación. O sea, 2 pelotazos inmobiliarios del 15. Con lo cual, al final, Madrid se queda como capital y ya está. Siento haber sido prolijo. Larga tradición de pelotazos que tenemos. Claro, este fue el que se tuvo que hacer cardenal para eludir a la justicia secular, ¿no? Se vistió de colorado para no morir ahorcado. Ese es el refrán. Se vistió de colorado para no morir ahorcado. Bien, ¿algunos otro comentario, Diego? Sí, los historiadores cuando hacéis investigación o hacéis novela histórica y tal, normalmente vais a fuentes, claro, relativamente contadas y son cuanto más allá en el tiempo, es decir, fuentes autorizadas en el siglo XV, siglo XVI, son menos que todos los que han escrito después sobre el siglo XVI, evidentemente, ¿no? Va de esa forma acumulándose, ¿no? Y cuando hablamos del poder, el dinero y el patrimonio, que son prácticamente lo que mueve todo el patrimonio hoy día en la comunicación, pero vamos, fundamentalmente la pregunta es muy clara, sería, hasta ahora se ha hecho novela histórica de esta manera, y además muy sugerente, muy interesante y tal. ¿Cómo se va a hacer novela histórica a partir de ahora? O sea, la novela histórica que viene en el futuro. A mí me da un poco de miedo, si te digo la verdad, la novela histórica la va a acabar haciendo el ChatGPT. Porque es algo, yo no sé si vosotros lo apreciáis, pero yo que soy docente lo aprecio en mi cotidianidad todos los días, absolutamente todos los días. Bueno, pues veréis, yo hay una cosa que siempre hago, y es que al final de mis novelas siempre pongo una coda. ¿La coda qué es? La coda es una especie de capítulo final, en la que trato de explicar qué fuentes he utilizado, de dónde las he sacado, de qué hablan, trato incluso de recomendar alguna lectura, algún tal, trato de indicar, mira, esto es así, pero esto es así porque esto lo dice porque lo dice tal. Por ejemplo, vamos a ver, la novela comienza con la muerte de María Estuardo. Bueno, pues en la muerte de María Estuardo yo he visto una serie de crónicas contemporáneas y he cogido la que me pareció más acertada, que es un señor que se llamaba Robert Winfield y que, bueno, fue testigo presencial, estuvo allí. Entonces yo la tomo, a ver, no la fusilo, evidentemente, la novelo, pero tomo los acontecimientos, los datos, lo que ocurrió, lo tomo de allí, ¿no? En el caso de Cádiz, como te decía, ¿no? Pues Cádiz tiene fuentes que nos muestran cómo era la Cádiz de esa época. Yo creo que para hacer novela histórica en cualquier momento, sea antes, sea hoy, sea mañana o sea pasado, tú tienes que tener un respeto enorme por las fuentes. Es decir, tú no puedes hacer novela histórica sin saber y sin conocer. Hace un momento hablaba Manolo de Robert Graves, ¿no? Es que leerte a Robert Graves es leerte a Suetonio. Te estás leyendo a Suetonio. Es decir, tú te lees a Robert Graves y dices, bueno, estoy leyéndome los 12 Césares, prácticamente. O sea, es que la vida de Claudio. Entonces, claro, la fuente, baja la fuente, ¿no? Y yo lo que he aspirado es a eso. Es decir, por ejemplo, la primera novela, que El rey morirá en Sevilla, en buena parte se basa en la visita que hace Felipe II a la ciudad en 1570. Y yo he tratado de seguir la crónica de Juan de Mallara, que es la crónica más digamos, abundante, ¿no?, en lo que sucedió en esa visita, para dar también, pues hombre, una visión lo más cercana a la que pudieron tener los contemporáneos en aquel momento. Es decir, he escrito los arcos tal y como eran, cómo fue la entrada del rey por el río y cómo se disparaban, por ejemplo, los cañones de la banda de Triana, es decir, ese tipo de cosas. Y eso yo creo que es inevitable para cualquier historiador que quiera hacer una novela histórica. Lo que pasa es que también, tanto ayer, mañana como pasado, la novela histórica implica un cierto equilibrio. Es decir,
te conviertes un poco en medio trapecista, medio equilibrista, porque, claro, tú eres historiador y quieres dar mucha información, y eso también a veces cuesta caro en la novela histórica. Cuesta caro porque el libro se convierte en la ladera de una montaña que hay que empezar a tratar de escalar y que es muy difícil escalarla. Y no olvidemos también que hoy en día el lector tiene poca paciencia. Nosotros estamos viendo cómo la gente está hecha a los tweets, o bueno, o X, como lo llamemos ahora, a unos tweets cortos, a unos vídeos cortos, a un TikTok, a un tal. Entonces, yo lo que he tratado, por ejemplo, en la novela también, y me lo han comentado, gente que la ha leído, dice, mira, se hace, digamos, cómodo de leer, porque son como escenas de una serie de televisión, es decir, de pronto tienen una escena que ocurre tal, luego una o dos páginas más adelante, otra que ocurre el mismo día, pero en otro sitio, entonces estás constantemente cambiando de escenario, pero tampoco estás mareando al... Entonces, como digo, es un equilibrio complicado. Yo no sé si lo he logrado, O sea que sería bastante, creo que bastante creído si dijera que sí, pero por lo menos aspiro a conseguirlo. No sé si lo he logrado, pero a lo mejor lo conseguiré algún día. Muy bien. ¿Otro comentario? No, señor Pilar. José María. Como colofón a lo que ha hecho Diego y lo he contestado, me temo que el esfuerzo del investigador se vaya perdiendo en el tiempo cuando le da una tecla que tiene todo el conocimiento y te saca la novela. Te saca la novela casi automáticamente con la inteligencia artificial. No creo que vayamos ahí, pero es verdad que la falta de esfuerzo cada día es más candente y más. Yo sigo también dando clases en cómo se preocupan los estudiantes en esforzarse en investigar. Y sobre todo de ir a papel, no ir a pantalla, sino ir a papel. Hombre, yo si te contara ese estudiante que me ha negado a la cara, que eso lo haya escrito el ChatGPT y me presenta un trabajo y el trabajo me pone en la 5ª página, ¿quieres que siga mirando y te busco más cosas sobre el tema? Y digo, ¿y esto no te lo ha escrito el ChatGPT? Dios mío, tú dices que no, corazón, pero ¿qué me estás contando? Mi alma, por favor. Esto es... No, y ahora en las correcciones de exámenes se corrige cuando hay Wikipedia o algo copiado eso. Yo trato de utilizar una herramienta que es el Plagium, que yo creo que todos la conocemos. El Plagium la trato de utilizar constantemente porque es que, verás, porque esto está a la orden del día. Hombre, de todas maneras, a ver, esto es como todo. La vocación yo creo que en todo es importante. La vocación es importante en la medicina, la vocación es importante en la historia, la vocación es importante en la abogacía, la vocación es importante en el ámbito de la judicatura, en todo es importante la vocación. Y cuando tú tienes vocación, a ti no te cuesta trabajar. No te cuesta, te gusta, te divierte. O sea, a mí, por ejemplo, ¿verdad? Esto me divierte una barbaridad. Encima, me pagan algo. A ver, no te digo que me vaya a ir al Caribe con mi mujer, no te hagas ilusiones, que no, que por ahí no. Que a lo mejor llegamos a Coria del Río, de Cáceres, al Río. Entonces, no te vas a hacer rico con esto, pero por lo menos dice, oye, mira, estoy haciendo algo que me divierte, ¿vale? Que me lo paso bien, que estoy tratando de hacerlo para que también otra gente se divierta tanto como yo. Y luego, por otro lado, es que no me cuesta porque es algo que realmente disfruto haciendo. Es decir, por ejemplo, esto y las investigaciones y todo lo demás, ¿cuándo lo hago? Pues lo hago en verano, cuando tengo tiempo. Es decir, el curso estoy dando clases todo el santo día, amarrado ahí en un ciervo de la gleba. Pero que es así, además, ustedes lo saben. Pero el caso, por ejemplo, de las investigaciones, de entrar en un archivo de protocolo, de abrir un legajo, de saber lo que estás buscando o de encontrártelo. Yo he tenido la gran fortuna de encontrarme cosas que yo no buscaba. Hace unos cuantos años me encontré en un archivo sevillano pues la confirmación definitiva de la muerte de Mateo Alemán en México en 1614. Y eso no se sabía. Y luego, bueno, ahí ya es mi contribución a la Wikipedia, ahí está, ¿no? Bueno, pues mira, no le sabía que este señor había fallecido en México en 1714 y di con el documento, ¿no? Y no estaba buscándolo, estaba buscando otra cosa, o estaba haciendo otra cosa para otra monografía, ¿no? Entonces, a veces, bueno, pues recibes esa digamos, ese premio. Otras veces no, otras veces tú te metes en un archivo de protocolo, estás pasando páginas y pasando páginas y pasando páginas y no encuentras nada y te descorazona y te cansa y a veces el documento que crees que está aquí resulta que está perdido o que se lo ha llevado alguien, que también me lo he encontrado, se lo ha llevado alguien. Que
pero bueno, verá, que no cuesta trabajo, y eso vosotros lo sabéis también, porque os dedicáis como yo a este mundo, ¿no? Muy bien. Hablando del futuro de los historiadores, la fundación, bueno, la colección de la saga de la fundación de Asimov, Sí. Los psicohistoriadores. Mi padre era un enorme fan de Asimov, un enorme fan de Asimov. Yo también. Y yo me he leído la saga Fundación, me la he leído entera. He visto la serie de Apple, que no tiene nada que ver, nada. Todo muy espectacular, muchos efectos especiales, nada que ver. Psicohistoriadores, bueno, es que, a ver, ¿quién nos puede decir a nosotros dónde va a estar el ser humano dentro de 50 años? Porque, o dentro de 10, es que pensemos en eso, es decir, nosotros en muy poco tiempo, hemos hecho un avance gigantesco. Es que hay que pensar que hasta la revolución industrial, ya bien entrada, ya en el siglo XIX, el ser humano realmente que tenía el fuego, tenía pocas cosas, tenía la rueda, cosas que se habían inventado hacía cuántos miles de años. Pero llega un momento en el cual la tecnología comienza a correr, y hoy en día nos encontramos en un mundo que es un mundo atómico, que es un mundo que... ¿Quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a estar teniendo un teléfono que tiene absolutamente todo en el bolsillo y que es nuestra oficina ambulante? Hace unos cuantos años, cuando nosotros nos casamos en el año 94, bien. He pasado el examen. En el año 94 nos fuimos, luego me pegarán en el camino de vuelta, para pegarme. Es para que no te duermas. Eso, sin misericordia. Bueno, pues en el año 94 nosotros viajamos a Italia y nosotros nos moríamos de risa en Florencia porque veíamos unos señores con perilla que tenían unos teléfonos así de gordos y que los llevaban y iban hablando por la calle. Nosotros, mira los tíos esto, fíjate tú, como un teléfono por la calle, hablando que es imbécil, no sé cuántos. Meses más tarde ya tenemos en Sevilla nuestros primeros móviles, que fueron unos Ericsson, ¿verdad? Pero eso fue el 11S. ¿El 11S fue cuando lo tuvimos? El 11S se nos rompieron. Eso nos rompieron. Entonces, bueno, pues, o sea que, ¿quién nos iba a decir a nosotros eso? Con lo cual, ¿qué ocurre? Que es que en realidad, yo sería un mal profeta si dijera que puede ocurrir. No lo sé, no tengo idea. Mire, hace unos años, la Confederación de Empresarios de Andalucía hizo en Sevilla una jornada en las que se trajo a multitud de premios Nobel en economía a dar conferencias sobre economía. Entonces, bueno, vino Joseph Stiglitz, vino Paul Krugman, en fin, vamos, señores, que tú dices, oye, nadie en absoluto previó la crisis que venía después. Nadie fue capaz de dar soluciones a esa crisis. Nadie en absoluto, ni Krugman, ni Stiglitz, ni nadie. Es decir, bueno, vino Clinton también, que cobró por cierto la mortera. Vino Clinton, y Clinton por lo que dijo fueron dos lugares comunes y vamos que nos vamos, eso de lo calentito. Pero que en realidad hacer historia ficción o psicohistoria ficción, no lo sé. De todos modos, lo que sí es cierto es que nosotros hemos dado quizás un paso, que es un poco el paso de Fausto, ¿no? Hemos dado un paso que es el de vender nuestra privacidad, vender nuestra intimidad. Yo para llegar aquí he venido con el GPS de Google en mi coche puesto. Google sabe dónde estoy yo en ese momento, sabe, verá, Google no va a hacer nada conmigo, pero sabe que voy por la autovía de Cádiz en dirección al parking de San Antonio. Por cierto, me estarán clavando, pero bueno, eso es lo que hay, ¿no? O sea que, ¿qué puede ocurrir? Todo. Puede ocurrir todo. Bueno, y nada, porque si mañana se empeña el de Corea del Norte, el señor Trump, el señor Putin y alguno más, y empiezan ahí el baile de la conga misilera, pues con la conga misilera acabamos. O sea que ya ni historiadores, ni psicohistoriadores, ni cuarta novela. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí. De nuevo, agradecerte, Juan, tu presencia aquí y bueno, y haber elegido el Ateneo para hacer la presentación de tu libro en Cádiz.
al que auguro seguramente pues mucho éxito, seguro que sí, y esperemos que sí. Muy bien, el libro lo pueden adquirir al fondo, estoy seguro que Juan además encantado de dedicarles los ejemplares que sean. Así que muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a echarle una